vamos a dar la va a dar la parte de la doctora Horna, la parte de las lesiones en piel, y después viene la parte de neonatología y ya vamos terminando. Así que tranquila. Recuerden que creo que la semana del 14 y 16 tienen el parcial de Medicina 3 y a la semana siguiente tenemos el parcial nuestro, que ya vamos a ir viendo los temas. Por ahora, por una reunión que hubo el martes, que hubo ayer con los profesores dulares, con el secretario académico, nada, lo van a poder rendir tranquilamente, no hay ningún problema, porque a pesar de que en un primer momento se terminaba el 19 el cuatrimestre, no hay problema, porque la primera mesa de julio posiblemente se posponga y se vaya a agosto, dependiendo cómo siga todo esto, lo de la cuarentena y el tema lo del COVID. Así que no se vayan a preocupar eso, tampoco se preocupen por el tema de los prácticos, posiblemente el tema de los prácticos se vayan pasando, en el caso nuestro de Pediatría 2, haya cuestiones de habilidades y cosas que ustedes tengan que se las pasen para el año que viene, para cuando estén en la práctica final obligatoria, y lo mismo pasará con Medicina 3 para cuando vayan a la práctica final, y verán en el segundo semestre el tema del tema de cuestiones como obstetricia y otras cosas para ver a ver. Pero no se preocupen que estas cuestiones que tienen que ver con las competencias de ustedes las van a aprender, así que no hay ningún tipo de problema. Así que por ahora vamos a ir terminando con las cuestiones teóricas y lo que tienen que cumplir ustedes, que es esto y el tema de la parte de... Vení, Juan, ya 2 segundos y estoy con vos. Y el tema de la parte de lo del portfolio y nada más que eso. Así que, bueno, los dejo. Yo voy a estar acá, estoy haciendo el paso porque estoy en una guardia bastante embromada, entonces la que va a estar con ustedes es la doctora Horna. Yo voy a dejar en silencio, pero estoy acá, así que no se hagan ningún problema. Con el maestro, el doctor Arévalo, acá que está al lado mío. ¿Sí? Así que dice que cuando se levante la cuarentena va a pagar un asado para los 200 alumnos de dietético, dice, pero va a pagar el asado a todos. Así que, bueno, los dejo con la doctora Horna y dejo silenciado mi teléfono. Todo tuyo, Euge. Tu micrófono, me parece. Sí, ahí está. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Hoy vamos a dar un poquito de patologías de piel. Previamente me habían pedido, respecto a la clase anterior, que repasemos un poquito de lo que es la suplementación con hierro o ferroprofilaxis, ¿sí? Que por ahí no habían quedado claros, querían ver el tema de cómo era la administración del hierro, así que vamos a empezar con eso, un breve repaso. ¿Se escucha bien? Sí, Euge de 10. Perfecto. Muy bien, y se ve bien tu cosa también. Bien, bien, bien. Bueno, habíamos visto que les había mencionado el tema de las normas de suplementación del Ministerio, que eran las cuales nos íbamos a basar nosotros, pero así también estaban las de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí? Que empezaban antes en cuanto a la suplementación, ya desde los 2 meses de vida en los recién nacidos de término, y a partir del mes de vida en los pretérminos. Esta es en la cual nos basaremos, que es la del Ministerio de Salud de Nación. En cuanto a la sal de hierro que se prefería, habíamos dicho el sulfato ferroso, que en los ensayos clínicos había demostrado que tenía, primero que se reponían más rápidamente todos los depósitos de hierro, y bueno, básicamente eso en relación a las otras sales de hierro, al hierro polimaltosato, al dextrano, etc. Y en cuanto a la dosis, vieron que en recién nacidos de término es de 1 miligramo kilo día de sulfato ferroso. 1 miligramo equivale a 1 gota, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, si fuera un paciente de 10 kilos y nosotros tendríamos que administrar sulfato ferroso, serían 10 gotas de sulfato ferroso, ¿sí? Por vía oral. A partir del 4º mes de vida en pacientes que no toman lactancia materna exclusiva, y a partir del 6º mes de vida en pacientes que eran alimentados con lactancia materna exclusiva. Recuerden que si bien el sulfato ferroso es el que es menos influenciado por los alimentos, igualmente es recomendable dar lejos de las comidas, preferentemente media hora antes o incluso 2 horas después de las comidas. ¿Por qué? Porque se acuerdan que habíamos visto que habían factores facilitadores y factores inhibidores de la absorción. Dentro de los factores facilitadores, recuerden que estaban el ácido cítrico, que se encuentra sobre todo en los cítricos, ¿sí? en lo que es naranja, limón, pomelo, etc. Entonces, por ahí lo que uno le podría recomendar a los papás es darle con jugo de naranja. Además, el gusto del hierro, no sé si alguna vez probaron, no es agradable, ¿sí? Entonces, muchas veces hay rechazo por parte del niño debido al gusto del hierro. A veces cuando no es aceptado, muchas veces, o si presentan muchos efectos adversos, se prueba con otra sal de hierro, que es el hierro polimaltosato, ¿sí? Pero dijimos que si tuviéramos que elegir, elegiríamos esta sal de hierro. Y además, el sulfato ferroso, recuerden que es el que se administra en forma gratuita en los centros de salud o los centros públicos por el programa Remediar, o también acá en la provincia de Corrientes a través del programa La Mejor, ¿sí? Así que ni siquiera por un problema de accesibilidad podríamos decir que no van a adherirse al tratamiento. En cuanto dijimos a los pretérminos, sí, la dosis mayor es el doble, 2 miligramos kilo día, desde el 2º mes de vida. Ahí sí se empieza antes la administración. Y fíjense en ya los de muy bajo peso, extremadamente bajo, sí ya es una dosis tratamiento. Recuerden que de 3 a 6 miligramos kilo día era la dosis de tratamiento, y se empieza ya en el 1er mes de vida. Recuerden que debemos administrar generalmente hasta el 1 año y medio, por ahí yo suelo decir incluso hasta los 2 años, en zonas donde existe una elevada prevalencia de anemia ferropénica, como es la región nordeste, o sea, acá la provincia de Corrientes, donde supera el 40% la prevalencia de anemia. Y a esto tenemos que sumar, recuerden que habíamos dicho, el tema de dar antiparasitarios a partir de los 2 meses de vida, de los 2 años de vida, perdón, ¿sí? Porque obviamente a veces coexisten la anemia, o a veces es debido justamente, una de las causas es la parasitosis, la uncinariasis, que puede producir anemia ferropénica. ¿Se entendió? ¿Queda alguna duda respecto a la suplementación con hierro? Sí, doctor, mandé. Perfecto. Sí, era básicamente un pequeño repaso. Esto por ahí, si llegamos después a empezar los prácticos, van a ver que indicamos rutinariamente el sulfato ferroso. No estoy viendo me parece que hay preguntas, no sé si hay preguntas en el chat. Espérenme un segundito. No hay preguntas, Doc, que estaban todos diciendo que sí, que gracias, que sí. Perfecto. Bueno, ustedes me ayudan con el tema del chat porque por ahí me cuesta un poquito con el tema de mirar en paralelo. Cualquier cosita que salga en el chat yo te aviso, Eugenia. Dale, porque me cuesta un poco en paralelo ir. Miro acá de costado, así que no te haga ningún problema. Perfecto. Bueno, ahí comparto el otro. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de patologías o lesiones, mejor, de piel, ¿sí?
Si bien ya vieron anteriormente las exantemáticas, ahora vamos a ver algunas puntuales, vamos a hacer un repasito de cómo hacer la semiología, cómo indagar, ¿sí? Ante signos, ¿sí? En piel. Bueno, recordando un poquito, siempre tenemos que tener en cuenta que la capa epidérmica siempre es la primera barrera que nos protege contra la invasión de microorganismos, ¿sí? Tenemos una flora residente, que son los microorganismos no patógenos, y una flora transitoria, que son los microorganismos patógenos, que pueden ser bacterias, algunos hongos, como por ejemplo especies de cándida, incluso parásitos. Dentro de las lesiones de piel tenemos una clasificación que según la forma de aparición o evolución puede ser agudas o crónicas. Según la causa, ahora vamos a ver algunas de causa infecciosa y otras de causa no infecciosa. Y según los tipos de lesiones elementales principales, predominantes, digamos, en el cuadro, pueden ser primarias, cuando se asientan sobre piel sana, y secundarias cuando se asientan sobre piel enferma, como por ejemplo pieles que tienen quemaduras o con eczema, psoriasis o alguna solución de continuidad. Esto por ahí para repasar, esto vamos a pasar rápido porque esto ya vieron en dermatología, ¿sí? Las lesiones elementales primarias, máculas, pápulas, placas, nódulos, tumores, vesículas, ampollas, pústulas, quistes. Por ahí esto pasamos rápido porque queremos llegar justamente a los casos clínicos. Las secundarias por pérdida de sustancia, como escoriaciones, erosiones, úlceras, fisuras, fístulas. Por modificación de lesiones primitivas pueden ser temporales o permanentes. Dentro de las temporales, escamas, costras, escaras. Dentro de las permanentes, atrofia, cicatriz, una cicatriz, lesiones de liquenificación. Y justamente vamos a empezar con lesiones de piel de causa infecciosa, que pueden ser bacterianas, pueden ser virales, parasitarias, micóticas, etc. ¿Qué tenemos que hacer cuando viene un chico, una niña o niño con alguna lesión en piel? Como siempre, tenemos que hacer, como ustedes siempre se están manejando, el TEP, ¿sí? Para ver la gravedad del niño, o sea, establecer un triage, y como siempre empezar con la anamnesis, la descripción de la enfermedad actual, ver si hay síntomas asociados a la lesión cutánea, ¿sí? Generalmente prurito, se pregunta si hay quemazón, dolor, síntomas de alguna enfermedad aguda, sobre todo orientándonos a una patología de índole infecciosa, fiebre, sudoración, escalofríos, o si presentara esto en forma crónica, con anorexia, si perdió de peso, ¿sí? Si no está teniendo un crecimiento óptimo, etc. Y por ahí otros signos o síntomas, por ejemplo, bueno, ya relacionados, por ejemplo, a enfermedades reumatológicas, si tiene artralgia, si tiene mialgias, fenómeno de Raynaud, etc. ¿Sí? Esto por ahí va a ir saliendo en la anamnesis. ¿Qué otros signos o síntomas acompañantes tiene el niño? Si hay algún factor que precipite o desencadene, ¿sí? El signo, si hay episodios anteriores, si fue internado previamente, si consultó previamente, si tuvo tratamientos previos, si hay antecedentes personales o familiares, por ejemplo, de alergia a algún fármaco, atopía, algún trastorno cutáneo, si hay enfermedades conocidas, por ejemplo, asma, urticaria, si se operó alguna vez, ¿sí? Bueno, en el caso de los adolescentes ya se puede preguntar hábitos tóxicos, ¿sí? Y en los adolescentes también por ahí el antecedente de iniciación sexual, pensando en alguna ETS, ¿sí? En cuanto a la semiología, siempre no solamente tenemos que mirar la piel, sino también tenemos que mirar mucosas, el pelo, ¿sí? El pelo no solamente la textura, la cantidad, la distribución, ¿sí? Por ahí eso nos permite identificar alopecias, las uñas, también las uñas muchas veces hablan, como se dice, porque presentan algunas manifestaciones que son específicas de algunas patologías. Siempre ver
todas las características semiológicas, el tipo, el tamaño, si fuera una lesión, los bordes, qué coloración tiene, si es húmedo o no, patrón morfológico, la untuosidad, la turgencia, la forma, la disposición, dónde está localizada, si es localizada o generalizada, cómo se extiende, etc. Otros signos semiológicos de la lesión de piel, si está adherido a planos profundos o no, si es móvil o no, ¿sí? La fecha de inicio, cómo se disemina, las modificaciones respecto a la lesión inicial, porque muchas veces empieza de una forma o con alguna característica y después va evolucionando, va virando en el transcurso de la patología. Y el examen físico general, muy importante, ver si tiene ganglios, linfadenopatías, o si tiene alguna organomegalia, hepato, esplenomegalia. Bueno, ya vamos directamente al caso, vamos a mirar bien y me van a ir diciendo qué harían. ¿Sí? Vamos a seguir con la misma metodología, con las mismas preguntas que solemos hacer. Julieta tiene 12 meses, es traída al centro de salud porque tiene múltiples ronchas, que son de características, son pápulas, eritematosas de un mes de evolución. La niña está muy irritable, dice la mamá que no puede dormir, ¿sí? Porque tiene mucho prurito, sobre todo que incita, digamos, el rascado a la noche, sobre todo con mayor intensidad. La mamá refiere que ella también tiene algunas lesiones que le pican mucho, pruriginosas, que no se trató, que desde hace 3 meses presenta esas lesiones. Como dato de interés, tanto la nena duerme con sus papás, ¿sí? Entonces ahí me gustaría que vayan diciendo qué harían, cómo la van a estudiar, qué diagnóstico diferencial podrían proponer y qué conductas. Los escucho. Doctora, por ahí, mientras se le va haciendo el examen físico a la niña, le podríamos ir consultando a los padres si tienen animales o si duermen con animales también en la pieza. Perfecto. Eso me parece algo importante. Muy bien, Felipe. ¿Qué más? ¿Qué les parece el estado? Primero, empecemos con el TEP. ¿Qué les parece el estado de la niña? Parece que está irritable. Está irritable, sí, pero en cuanto a la gravedad, ¿la manejarían ahí en el CAPS? ¿Cómo seguirían? Sí, aparentemente está estable, por lo menos por lo que yo pude entender. Me pareció Sí. que no era una niña para internar ni nada como para derivar de urgencia, digamos, sino que por lo menos por ahí podríamos tratarlo en el CAPS. Perfecto. Acá Nicolás también dice que trataría en el CAPS. Perfecto. El padre también tiene estas lesiones. Ay, perdón. El padre también tiene estas lesiones. Bueno, ahí justo. Rita también dice que lo trataría en el CAPS. Muy bien. ¿Cómo son las condiciones de la vivienda, doctora? En realidad ellos son clase media, viven en una casa de material, ¿sí? No tienen baño instalado. Ahí pregunta Nicolás si hay algún horario que tienen más prurito. En realidad le pica durante todo el día, pero principalmente a la noche, ¿sí? Ahí dijo Rita, también corroboró eso. En realidad los convivientes son los que, o sea, la mamá y el papá son los que tienen estos mismos, ella vive con los padres, la nena, y tienen las mismas lesiones. ¿Indagarían algo más? ¿Qué les interesaría? ¿No tiene alteración de conciencia? No. Está estable, sí está irritable, pero
básicamente es por este prurito que tiene, no le deja, dice la mamá que a la noche casi no duerme, prácticamente está comiendo poco, ¿sí? Fiebre no tuvo, ¿sí? Ni tampoco tiene dificultad respiratoria. Doctora, ¿en qué parte del cuerpo iniciaron las lesiones? Mira, en realidad tiene prácticamente distribuido en todo el cuerpo, pero principalmente tiene a nivel de tronco, ¿sí? Y en algunas zonas de las extremidades. Así inició. Le pregunto, no sé si ya preguntaron, pero si estuvo en contacto la familia con la mascota o si estuvieron en contacto con la mascota de alguien más, por ejemplo. Tiene un perrito, o sea, conviven con un perro. La mamá dice que no duerme en la cama, pero sí tiene contacto con la niña. La temperatura normal, no tuvo fiebre. Doc, Organomegalia no tiene, Felipe. ¿podría mostrarnos cómo eran las lesiones en la diapo anterior? A ver. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. También tenía mucho en la zona de pliegues, ¿sí? Axilar, en la zona escrotal también tenía un poco de lesiones, que nos mostró la mamá. Lo que sí remarca que la nena todo el tiempo se está rascando, llora. De hecho, ella ya le puso de todo, le puso talco, le puso aloe vera y no calmaba. ¿Alguna crema, doctora, que haya intentado utilizar? No, dice que solamente le había puesto Hipoglós, ¿sí? Y bueno, y un poco de talco. Ah, y maicena también le había puesto. ¿Qué más les gustaría saber? O si ya más o menos tienen orientado el diagnóstico, les gustaría hacer algo, mirar algo en el examen físico, pedir algún examen complementario. Tiene todas las vacunas al día, Florencia. Acá Lía y Sofía se inclinan a escabiosis. ¿Qué les parece al resto? ¿Podría ser? ¿No? Yo creo que justamente por eso de que los familiares comparten las mismas lesiones y es como que en estos bebés estén siempre en la cama de los padres, ¿no es cierto? Por eso Claro, podría. eso es muy importante, este dato de que los convivientes tengan las mismas lesiones o similares, puede ser un dato característico o patognomónico de esta patología, ¿no es cierto?, de la escabiosis, ¿sí? Podría ser, concuerda muy bien con toda la anamnesis que se le hizo a la madre. Coincido, acá dice Constanza también que tienen por el prurito, más que nada en la noche. Si bien el prurito nocturno es característico de la escabiosis, pero no es exclusivo de la escabiosis, ¿sí? Hay otros patógenos que también producen prurito nocturno, ¿sí? Sobre todo, bueno, aumenta la temperatura corporal, ¿sí? En horarios de la noche, y eso generalmente hace que aumente el prurito, ¿sí? También coincido, bueno, varios coinciden en que se trata de escabiosis. Vamos a ver un poquito. Fíjense que la escabiosis, ¿sí?, está producida por el Sarcoptes scabiei, variedad hominis, ¿sí? Tiene mucho que ver con el grado de inmunidad del paciente, con las condiciones de vida, si bien
esta era una paciente que las condiciones de higiene eran adecuadas, no tenía hacinamiento. Recuerden que tanto la sarna como, o sea, en general las ectoparasitosis, no hay distinción ni de condición socioeconómica, generalmente afecta a cualquier estado socioeconómico, ¿sí? Generalmente se da más justamente en situaciones de hacinamiento y condiciones de higiene deficientes, pero puede afectar a todos. La transmisión es de persona a persona, es muy contagiosa, por eso generalmente afecta a todos los miembros de la familia o convivientes. Y también otro tema es que puede ser contagiado o transmitido por fomites, ¿sí? Por eso el tema que mencionaron recién, el tema de las sábanas, la ropa de cama, toallas, ¿sí? La ropa misma. Fíjense que el periodo de incubación es largo, de 1 a 6 meses. Y una cosa importante es ver que las lesiones pueden estar en varios estadios. Podemos encontrar de pápulas, vesículas, incluso pústulas y costras. O sea, tampoco las lesiones muchas veces pueden confundirse. Acuérdense que también, como hay mucho rascado, eso puede distorsionar el tema de las lesiones. Y patognomónico sí es el surco acarino, que es un túnel cavado por la hembra, más o menos de 1 centímetro de longitud, es irregular, de aspecto sucio, ¿sí? Pero esto también, si bien es patognomónico, no siempre es evidenciable por justamente el tema del rascado, que distorsiona o genera áreas de costra o queratosis alrededor del surco, ¿sí? Entonces muchas veces es indistinguible, digamos, ¿sí? Eso es patognomónico. En cuanto a la clínica, dijimos que el prurito era el síntoma principal, era más intenso de noche, en la cama cuando aumentaba la temperatura corporal, pero dijimos que no es el que sea el prurito nocturno, no es exclusivo de la sarna. Y el prurito se debe a la sensibilización, ¿sí? al antígeno de la saliva de este ácaro o a porciones del aparato bucal, ¿sí? La localización más frecuente depende, ¿sí? de la edad del niño. Fíjense, acá pusimos manos, espacios interdigitales de muñecas, pie, abdomen, glúteos, y en varones genitales externos. Esto es más en los niños mayores, ¿sí? También en regiones periaxilares, ¿sí? Periareolares, en la zona de las areolas mamarias, en la muñeca, ¿sí? Y en cambio, por ahí en los lactantes, más en zona de cuero cabelludo, en tronco, en axilas, ¿sí? Y en genitales. También pueden haber algunas lesiones vesículo, generalmente se ve en los lactantes más nodulares en esas zonas, y pueden haber lesiones vesículos costrosas a nivel de palmas y plantas, ¿sí? Pero básicamente, como les dije anteriormente, las lesiones pueden ser variadas, pueden ser vesículas, pueden ser nódulos, pápulas, llegar a tener costras incluso. O sea, es muy variada el polimorfa. Acá está la localización, sobre todo en niños mayores, región periareolar, codo, ¿sí? Pliegues subglúteos, la rodilla, las axilas, los pliegues sobre todo, ¿sí? Es muy, muy intenso el prurito, se los puedo asegurar. En cuanto al diagnóstico, es clínico, como dijimos anteriormente, la erupción pruriginosa, con las lesiones típicas a nivel de las localizaciones que mencionamos anteriormente, el antecedente del contacto familiar, y generalmente se puede ver el ácaro, como dijimos, a través del surco acarino, pero bueno, no es algo que siempre uno pueda evidenciarlo. En cuanto al tratamiento, esto es muy importante. Acá tenemos medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Para todas las ectoparasitosis son muy importantes
es muy importante hacer hincapié en el tratamiento no farmacológico, así que les pido que prestemos atención porque muchas veces es un gran pilar en el tratamiento. Esto es muy importante tanto acá como las otras ectoparasitosis que vamos a ver, que tenemos que hacer el tratamiento a todos los convivientes, ¿sí? A todos los que han tenido contacto directo durante el último mes. Quizá no vivan con él, con ella o con él, pero estuvieron en contacto en el último mes. Recuerden el periodo de incubación, que era bastante largo, entonces deberíamos tratar a todos, ¿sí? Dentro de las medidas no farmacológicas, tenemos el lavado con agua caliente de, dijimos, la ropa de cama, la vestimenta, ¿sí? Planchado, porque las altas temperaturas matan al bicho. Guardar la ropa personal y de cama que haya estado en contacto directo con personas infectadas en bolsas cerradas por 48 horas. También la falta de oxígeno hace que mate al Sarcoptes, y colocar la ropa al sol por varias horas, ¿sí? Sobre todo en épocas de verano, donde el sol es más intenso, esta medida es mucho más efectiva. Ahí cuando dice el planchado es muy importante en las zonas de las costuras, ¿sí? Que por ahí es donde más se deposita. Generalmente lo que hay que hacer es planchar del lado del revés y principalmente haciendo hincapié en las costuras. Dentro del tratamiento farmacológico de escabiosis me gustaría que les quede grabado el tema de la permetrina, el 5%, de hecho es la que hay en los centros de salud o en hospitales, ¿sí? El tratamiento, ya dijimos, a todos los convivientes se indica, durante 8 horas, generalmente se le dice que a la noche, antes de dormir, se le coloque y se le deje que actúe toda la noche. 3 aplicaciones con intervalos de 5 días. La permetrina en realidad es la de elección para todos. Si bien ahí dice en recién nacidos, lactantes y embarazadas, se vio que es inocuo en ellos, ¿sí? Sobre todo haciendo hincapié en las embarazadas, porque el resto, como es el lindano, por ejemplo, tiene varios efectos adversos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, que puede llegar a producir incluso convulsiones. ¿Sí? El lindano, el 1% también sería una de segunda línea, digamos, si no se tuviera la permetrina, también durante 8 horas en todo el cuerpo, evitar siempre, eso me olvidé decirle, todo lo que es la cara y las manos, porque obviamente el chico va a tender, sobre todo los pequeños, a llevarse a la boca. Benzoato de bencilo también, generalmente este va asociado a permetrina, también se aplica durante 8 horas en toda la superficie corporal, pero se repite a los 7 días, ¿sí? Esto es lo que es escabicidas tópicos, que es lo que más se usa, ¿sí? Los escabicidas orales, como la ivermectina, su uso está indicado para la sarna costrosa. La sarna costrosa es un tipo de sarna en particular, generalmente afecta a inmunocomprometidos o pacientes con síndrome de Down. Justamente tiene otras características, ¿sí? Muchas veces no tiene prurito, eso también es algo diferencial con la sarna común, digamos, a pesar de que tiene muchos ácaros en las lesiones, o sea, son incontables la cantidad de ácaros que suelen tener, pero muchas veces no tienen prurito. Pueden producir lesiones hiperqueratósicas a nivel de zona acral, hablando de la sarna noruega, ¿no es cierto? Pueden tener engrosamiento de uñas, vieron que dijimos que teníamos que mirar también los anexos, ¿sí? Las uñas. Pueden haber pápulas en forma generalizada, ¿sí? Pero generalmente esto se da en inmunocomprometidos. En ellos generalmente se suele dar por vía oral. O cuando el tratamiento local, por alguna patología de piel sobre todo, puede llegar a verse comprometida o empeorada esa enfermedad. Y como coadyuvantes se suelen utilizar, bueno, antihistamínicos para el tema del prurito, corticoides en casos de piel eczematizada o nódulos escabióticos, y los antibióticos tópicos y orales para en caso de que haya sobreinfección bacteriana. Bueno, acá ya tenemos otro caso, ¿sí? Es Evaristo, que concurre a la consulta porque la mamá dice que
todo el día está con mucho prurito a nivel de la cabeza, a veces también del cuerpo. Dice que también le cuesta dormir, se queja mucho del tema del prurito, a veces incluso no estaba queriendo comer, ¿sí? Y empezó a ir al jardín de infantes, ¿sí? Eso es un dato importante que la mamá menciona. El niño tiene 3 añitos, ¿sí? Y tiene hermanos mayores. ¿Qué harían con este niño? ¿En qué pensarían? ¿Qué indagarían? Bueno, antes que nada, primero siempre el TEP, y aparentemente está normal el niño, digamos, estable, lúcido, Exacto. y como por ahí como vemos que se rasca la cabeza, lo primero que yo miraría es ver, digamos, revisarle Exacto. bien, a ver si tiene algo raro, digamos, ahí en el cuero cabelludo y demás. Totalmente, totalmente. Este por ahí es medio ya sugestivo hasta la imagen, ¿no es cierto? Pero piensen que estas patologías, las ectoparasitosis, son una de las principales consultas en atención primaria. Por eso quizá van a decir, hay algo tan simple, pero es muy importante que las conozcan, ¿sí? Sobre todo cómo manejarlas. Los síntomas empezaron, sí, en realidad hace un mes la mamá empezó a notar que se tocaba la cabeza, pero no llegó a inspeccionarla. ¿No puede ser que a simple vista se puedan ver los huevitos en el cuero cabelludo? En la Sí, a simple vista se ven. La mamá no le había inspeccionado, así que creo que ya queda en ustedes el tema del examen físico, ¿no es cierto? La mamá habría le que trajo revisarle a la mamá también, porque ese su... seguro también tiene. Exacto, exacto. Eso es muy importante decirle porque obviamente si uno está pensando en piojos, tenemos que pensar en que toda la familia puede estar contagiada, ¿sí? Doctora, también observar si hay lesiones visibles en la piel. Eso, muy bien, Luciano, muy bien. Es muy importante el tema de ver lesiones visibles. ¿Qué otra cosa nos gustaría ver aparte de las lesiones? La forma y características de estas lesiones y aparte de preguntarles si hay, si trajeron nuevas mascotas o no a la casa, si esas mascotas están o no vacunadas, si duermen o no con los chicos, cuál es el- cómo ellos actúan frente a este tipo digamos, cuando traen un nuevo animal. Perfecto. Acá Pedro dice si hay alopecia, exacto, también eso es muy importante. Ahí dentro, siguiendo lo que dijo Luciano, es muy importante mirar si hay zonas alopécicas, ¿no? Acá Rita también pregunta si tienen prurito los hermanos. Sí, justamente eso también remarcó la mamá, que el hermanito mayor y la hermana también les había notado que se rascaban, ¿sí? Pero como nunca había pasado esto en la familia, no le dio importancia. Evaluar los ganglios, muy bien, Leandro, muy bien, muy bien. A nivel cervical tiene pequeños ganglios, pero la mamá también refiere que hace 15 días había estado con un cuadro de faringitis, ¿sí? ¿Algo más que les gustaría saber? Bueno, creo que todos están más o menos de acuerdo con el tema del diagnóstico, ¿no? Fíjense cómo se ve el pelo, ¿sí? Pediculosis muy bien, Belén. Incluso hay zonas con costras, ¿sí? Porque justamente por las zonas de rascado, eso es uno de los principales puntos que tenemos que tener en cuenta porque puede haber sobreinfección bacteriana por el rascado intenso. Por eso debemos actuar en forma lo más inmediato posible, ¿no?
Euge, perdoname una cosa. ¿Y dónde busca? Viene una mamá y dice, le pica la cabeza a mi hijo. ¿Dónde empezarían a buscar? Bien. En la nuca, puede ser. ¿Detrás de la oreja puede ser? Eso, muy Muy bien. bien, La zona muy detrás de bien. la nuca, detrás de las retroauriculares, esas son las zonas principales donde más se deposita el parásito, ¿sí? Donde se ubica el parásito. Son las zonas predilectas, ¿sí? Y como bien dijeron, muchas veces ya a simple vista, uno viendo la cabeza del niño, ya se ven las liendres, ¿sí? Sin necesidad de buscar los piojos, ¿no? Esto dijimos que es una ectoparasitosis también, ocasionada por piojos. Esto es lo que yo les decía anteriormente, que no reconocen barreras geográficas, son cosmopolitas, no ninguna barrera socioeconómica ni cultural. Y tenemos 3 especies de piojo que afectan al hombre. El Pediculus humanus, que es el piojo de la vestimenta, que puede producir, en realidad ahora nos vamos a detener al Pediculus capitis, ¿sí? Que es el de la cabeza, que es el que estábamos mencionando, pero también existe el piojo de la vestimenta, que puede causar varias patologías, incluida la fiebre tifoidea, porque es vector de la Rickettsia prowazekii, que es causante, digamos, de la fiebre tifoidea. Después el Pediculus capitis, que dijimos que es el de la cabeza, y el Tirus pubis, que es el conocido como ladilla, que este es más frecuente en adolescentes, y si llegara a tener un niño pequeño, lactante, abrir los ojos, porque puede deberse a algún caso de abuso o de contacto con adultos mayores en forma inadecuada, ¿sí? Dentro de, bueno, dijimos la pediculosis capitis, ¿sí? Fíjense que este es el más frecuente, el más distribuido a nivel, sobre todo en pediatría. El humanus, que dijimos que era el de la vestimenta, deposita los huevos en la ropa, se alimenta de la sangre que succiona de la piel y es capaz de transmitir enfermedades como dijimos, la fiebre tifoidea. Y el Tirus pubis habita en los pelos del cuerpo como zona pubiana, la zona perianal, en la barba también, en los bigotes, cejas, pestañas. Fíjense que cómo actúan estos bichitos. Vierten una estructura articular y cilíndrica, raspan el cuero cabelludo, proyectan unos estiletes bucales y lo que hacen es perforar la piel hasta encontrar un capilar sanguíneo. Allí le eliminan saliva anticoagulante, que es muy irritante, y mientras succionan sangre. Generalmente la cantidad es de 1 mililitro en 24 horas, generalmente tienen 5 ingestas al día, ¿sí? Así que hay que pensar eso, ¿no? En cuanto a la transmisión, ya dijimos, de cabeza a cabeza, o sea, es interpersonal, pero también puede ser en forma indirecta por fomites, como objetos usados por niños, como peines, cepillos, hebillas, gomitas de pelo, gorras, auriculares, a nivel del medio ambiente por alfombras, colchones, almohadas, muñecos de peluche, en los areneros de los jardines o colegios, y en las piletas de natación también. Dentro de las complicaciones, fíjense que no siempre es tan leve, porque puede llegar a tener complicaciones, como puede ser irritación o eczema. Pediculoide, ¿qué es la pediculoide? Es una reacción papular, ¿sí? En el cuello y la parte superior y posterior del tronco. También tenemos que revisar toda la zona superior del tronco, como muy bien habían mencionado ustedes. Escoriaciones, ¿sí? Pérdida de sustancia epidérmica, justamente por el rascado. Sobreinfección bacteriana, ¿sí? Ahí ya tendríamos que tratar con antibióticos, ahora vamos a ver, ¿sí? Muchas veces por estreptos o estafilococos. Y alteración del tallo piloso es característico porque se altera las características del pelo, se vuelve ralo, se vuelve seco, ¿sí? Opaco, y a veces puede generar zonas, como vimos en la imagen anterior, de alopecia, ¿sí? Sobre todo en las zonas de mucho rascado, o sea, de rascado intenso. Acá están el tratamiento, acá también tenemos medidas no farmacológicas,
como el uso del peine fino, que lo que hace es permitir no solamente los piojos adultos, sino también las liendres. Eso es fundamental. Tenemos que decirle a los padres que no solamente hay que darle el fármaco, ¿sí? Que acá también es de elección la permetrina, en loción, que se le colocan durante 10 minutos, sino también el peine fino. De elección el de metal, porque es más fuerte, no se deforma con facilidad, más durable, ¿sí? La permetrina, el 2,5, vieron que para la escabiosis era el 5%, bueno, acá es al 2,5, un poquito menor la concentración. El lindano también se puede utilizar, pero como dijimos anteriormente, es mucho más, tiene más efectos adversos. El benzoato de bencilo, sí, como ayudante asociado a la permetrina, y hay algunos coadyuvantes como el ácido acético, ¿sí? Que es el famoso vinagre, la vaselina sólida, crema de enjuague cosmética. Por ahí la crema de enjuague lo que ayuda es, se le pone al peine fino para ayudar a la extracción, para deslizar más rápidamente. El tema de la vaselina lo que hace es producir una oclusión, ¿sí? De los poros respiratorios del bicho, entonces eso hace que se le aplica una vez por semana, ¿sí? Por 5 a 8 horas se le deja puesto, ¿sí? Generalmente todos estos, acá la permetrina, como dijimos en la escabiosis, también se le deja acá menos tiempo, ¿no es cierto? El otro dijimos que se dejaba toda la noche, este se deja por 10 minutos actuar, ¿sí? Y el vinagre en cualquiera de las concentraciones, durante 1 hora más o menos, también es un coadyuvante a la permetrina. Y sistémico en caso de que exista alguna causa justificada, por ejemplo una sobreinfección, se podría dar TMS sulfa, y bueno, en realidad bien hay que evaluar qué tipo de sobreinfección bacteriana tiene, por supuesto, porque hay veces que se requieren otros antibióticos. Y en caso que no responda el parásito, digamos, a la medicación local, ¿sí? Por vía tópica, se le podría dar también ivermectina, que es por vía oral, ¿sí? Es una sola dosis. Euge, Sí, una cosita con respecto a la ivermectina con el tema. Sí. Que lo que hace, el mecanismo es, porque el piojo lo que hace es, toma la sangre y con eso, pero no actúa sobre los huevos. Exacto. Entonces, si le dan, puede, y no le quitan, no hacen el tratamiento sobre los huevos, no actúa sobre los huevos. O sea, se le puede dar para eliminar a ese parásito. El ojo adulto, digamos. Claro, ya salido del huevo, pero no si, porque muchas mamás dicen, no, le dan o salen las propagandas a veces en la televisión como cuestiones comerciales para que le den que es justo para el piojicida ideal, pero lo mata el piojo ya fuera del huevo, pero no mata el huevo. Entonces al poco tiempo otra vez empiezan a reinfectarse con todo eso. Totalmente. Buena aclaración, Javor, gracias. Gracias. Sí, por eso es muy importante el tema del uso del peine fino. Sí, es, como les dije, sí o sí acaba asociado el tratamiento no farmacológico con el farmacológico. Y Doctora, también es importante, sí. Una pregunta, y con respecto a la ivermectina acá, a la permetrina, al 2.5% se le da ¿cuántas veces al día? ¿Durante cuántos días? En realidad uno va evaluando, ¿no es cierto? Una vez al día, en realidad. ¿Sí? Puede ser una semana e ir viendo. Ustedes lo que tienen que hacer, tanto lo mismo esto como lo mismo para la escabiosis, es tratar de que este medicamento esté en contacto con el parásito durante un tiempo prolongado. Entonces, generalmente lo que se hace es, se lo pone a la noche, ustedes le hacen con el champú, le hacen lavar el pelo, en caso de la loción se la ponen en el caso de las escabiosis se la ponen en el cuerpo, y lo dejan toda la noche. O sea, le dicen a la mamá que la lave bien, que le saque, le ponen en la cabeza, lo dejo toda la noche, y al otro día lo limpia absolutamente.
Algunos repiten este mismo procedimiento a los 6 días, yo generalmente lo repito a los 4 o 5 días, le hago para hacer eso y hago a veces 2 o 3 series. Pero algunos dicen hacerlo cada 6 días y lo vuelven a repetir otras veces dependiendo cómo lo vayan a hacer. El lindano, que es lo que mencionaba la doctora Horna anteriormente, muchas estos son, acuérdense, son derivados de los, son tóxicos. Entonces también hay que tener cuidado con eso. La permetrina no, y es la que generalmente anda mejor, sobre todo para menos tóxico y más práctico también para hacer. Pero la idea es todo esto que le está por decir la doctora ahí, que le está cómo limpiar, cómo hacer, con todas las cuestiones, y hacerle esto de ponérselo generalmente de noche, un día, y lo vuelven a repetir 4, 5, 6 días, o a la semana, vuelven a repetir eso a veces 1, 2 y 3 veces, hasta eliminar todos esos parásitos. La escabiosis lo ideal es repetir hasta 3 veces, digamos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Javor. En cuanto al tema del tratamiento de todo lo que es el medio ambiente, hay que tener en cuenta que el piojo puede sobrevivir fuera de la cabeza, ¿sí?, de la persona por 48 horas, e incluso las liendres, también por eso es importante eliminar, sacar las liendres, porque pueden estar viables 10 días después del tratamiento con permetrina. Por eso es importante, ahí está la respuesta a tu pregunta, que hay que volver a repetir, ¿sí? Una sola dosis aislada no sirve porque pueden permanecer viables las liendres y reproducirse, ¿sí? Después, muy importante, lavar acá también la ropa de uso personal con agua bien caliente, plancharla, pasar aspiradora en todas las zonas de la casa, como sillones, alfombras que se pueden localizar ahí. No es conveniente usar ningún veneno en aerosol. Antes, no sé si habrán escuchado, quizá en la época de las abuelas, que les tiraban Raid o algún insecticida, querosén también, en el pelo, y obviamente esos tóxicos, ¿sí? Y el uso obligatorio de gorra de baños en las piletas de natación, que también es otro medio de contagio, y los areneros, ¿sí?, que se debería tratar de eliminarlos. Dentro de las complicaciones, acá también pueden haber eczemas de contacto por irritación, y ahí necesitaríamos administrar corticoides, y en el caso de sobreinfección bacteriana vamos a requerir antibióticos. Perdón. Quise leer el... Euge, hay una de las preguntas, es para todos, preguntan si es necesario informar a la institución. Miren, el tener piojo no es una cuestión de bajo o alto recurso. A todos afecta. Yo tengo mi nieta que cada 2 por 3 agarra piojo, porque tiene que ver algo con la piel, tiene que ver algo... Mi señora se vive agarrando piojo, yo nunca tuve un solo piojo. No. Como dice el doctor Arevalo, dice, los varones no tienen piojo. No, pero sí, mi nieto también tiene. El hermano de mi nieta, que tiene 8 meses, el otro día lloraba y nadie sabía por qué lloraba, y era porque tenía un piojo que la hermana le había contagiado, así que le descubrieron un piojo. Eso estaba por decir que no, muchas veces no tiene nada que ver con el largo del pelo, digamos, porque a veces exactamente, los varones a veces... Y eso que decía Elizabeth, ahí está, ahí le están diciendo, porque la mamá le ponía querosén. En realidad, algunos ponen vinagre o algunos geles, porque eso permite que a ustedes alguna vez le habrán pasado el cepillo, y saben lo que es el cepillo ese, que el peine fino es doloroso. Entonces, eso permite como para sacar mejor el tema, sobre todo el tema de los huevitos, porque se adhieren mucho al pelo y entonces afloja un poco eso. Y por ahí hay que ponerle, como yo les decía, con crema de enjuague, le ayuda a deslizarse un poco más, digamos, al peine fino. Bien, es algo que alguna vez todos habrán tenido contacto, ya sea personal o de algún familiar, así que no es algo infrecuente, y es un motivo de consulta
habitual, ¿sí? O sea, por eso es importante que en cualquier lugar que estén, ya sea cuando estén haciendo su pasantía rural o cuando ya, dependiendo de lo que hagan, pero algún familiar, vecinito o algo, alguna vez le va a consultar por esto. Bueno, vamos hacia otro caso, porque en función del tiempo estamos medio cortos de tiempo otra vez. Este es un niñito de 18 meses de edad que tiene lesiones a nivel de cara y tronco. Algunas empezaron como ampollas, ¿sí? Que forman algunas costras melicéricas, y en otros no se llegan a evidenciar las ampollas. ¿Sí? El chico está muy irritable, dice la mamá. ¿En qué piensan? ¿Qué indagarían? ¿Cómo lo estudiarían? ¿Y cómo lo tratarían? Los escucho. O los leo, digamos. Comenzaríamos con el TEP. Muy bien, Belén. ¿Qué te gustaría saber o qué les gustaría preguntar? ¿Cuándo comenzaron los síntomas? Hace 48 horas la mamá le empezó a ver las lesiones. ¿Tuvo fiebre? Sí, tuvo un registro de 38 grados. ¿Qué estuvo comiendo, Doc? ¿Cómo se estuvo alimentando? No, la mamá refiere que estuvo comiendo normalmente, de hecho por ahí no tenía muchas ganas de comer porque ahora ya tenía lesiones a nivel de alrededor de la boca, entonces estaba muy, muy molesto, prácticamente tomaba leche nomás. Tuvo un cuadro, sí, Axel, estuvo en la semana pasada con todo un cuadro de vía aérea superior. Las lesiones comenzaron a nivel en paralelo, digamos, a nivel de cara y también en el tronco. No, nadie más tiene estas lesiones, Sofía. ¿Tiene prurito? Sí, tenía algo de prurito, pero ahora ya prácticamente se queja, pero de dolor más que de prurito. Cree la mamá, ¿no? Porque el nene apenas dice algunas palabras. ¿Es la primera vez? Sí, la primera vez que le sucede. ¿Algo que les gustaría investigar o preguntar o examinar ya? En la zona genital no, Ezequiel, no tiene. ¿Hace cuánto tiempo empezó? Hace 48 horas. Sí, tiene ganglios palpables, Juliana, a nivel cervical. Doctora, ¿en la orofaringe se ve alguna lesión? En realidad tiene congestiva, las fauces, y a nivel de orofaringe tiene algunas lesiones tipo aftas, pero no muy, o sea, la mamá dice que, bueno, le dificulta la alimentación, pero básicamente las lesiones que más llaman la atención son las periorificiales. ¿Recibió medicación? Empiece con un cultivo del contenido de las heridas, Doc. Bien, o sea, no está mal tu planteo, Luciano, pero recordemos que estamos en un centro de atención primaria, ¿sí? Tenemos que, primero, en primer lugar, tratar de ver la clínica, ¿sí? Okay. Recordá que eso no está disponible, te diría que prácticamente en muy pocos lugares, ¿sí? O sea, y a la vez, cuando uno más o menos ya tiene el diagnóstico presuntivo, el tratamiento lo hace en forma empírica pensando en los gérmenes más comunes, ¿sí? De esa patología. Generalmente no es frecuente hacer el estudio de la lesión, en este caso, ¿no?
Se lo trata directamente, digamos, como un Es- pétigo, ¿puede ser o no? Exacto, sí, está muy bien tu planteo. No es necesario hacer el cultivo de la ampolla o de la lesión, ¿sí? De hecho, no está accesible, no tendría sentido tampoco, ¿sí? Bien, Lía, Adriana, Axel. Axel podría ser sugestivo de herpes. En realidad, acá vieron que la distribución de las lesiones por ahí exceden la zona de localización de un herpes, ¿sí? No está mal pensarlo como diagnóstico diferencial, pero fíjense también las lesiones como son, ¿sí? Acá se ven más las lesiones. Fíjense en zona también de miembros, también tiene, pero fíjense en la zona de la boca, de la cara, ¿sí? Muy lesiones pápulo, ampollares y costrosas. Doctora, también se puede hacer un diagnóstico diferencial con picadura de insecto, ¿no? Podría ser incluso como medio de entrada, ¿no es cierto? A veces empieza como una picadura de insecto y termina siendo luego un impetio, ¿sí? Como puerta de entrada. Generalmente suele haber una puerta de entrada. Fíjense que en cuanto a las infecciones bacterianas, muy bien el diagnóstico, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo manejaríamos estos casos. Generalmente las infecciones de piel bacterianas, vamos a ir un poco rápido porque estamos medio cortos de tiempo, afectan, bueno, piel y partes blandas, son una causa frecuente, generalmente por Staphylo aureus, y Streptopiógenes son los gérmenes más frecuentes. Fíjense que en cuanto a la prevalencia, en todas las edades, ya sean menores de 1 año hasta incluso 15 años, el más frecuente es el Staphylo aureus. O sea, en primer lugar, siempre tenemos que pensar en Staphylo aureus, estas fuentes del Hospital Malbrán, ¿sí? Fíjense que en menores de 12 meses también pensar en Streptococo beta hemolítico del grupo A, al igual que de 1 a 5 años. En realidad, los dos gérmenes más frecuentes son el Staphylo aureus y el Strepto del grupo A. En el caso del impétigo, los mecanismos de patogénicos es por inoculación directa, ¿sí? Con respuesta inflamatoria local. Generalmente hay una puerta de entrada, como recién hablábamos, ¿sí? Las lesiones más características son lesiones de tipo vesiculares, como veíamos, o ampollares, generalmente purulentas, que comprometen la piel y no dejan, en general, cicatriz. A veces, si llega a quedar cicatriz, muchas veces por escoriaciones por rascado, ¿sí? Son altamente contagiosas, ¿sí? Por contacto directo, por eso a veces en los jardines o en lugares donde tienen contacto con otros niños, pueden contagiarse. Se da más frecuentemente en edad preescolar, ¿sí? De 2 a 6 años, y tenemos dos tipos, el bulloso o ampolloso y el no bulloso. En realidad los dos son producidos por Staphylo aureus, a veces el no bulloso por combinación de Staphylo con Streptococo del grupo A. El bulloso o ampolloso es el más frecuente, que es el que estábamos viendo recién, pequeñas pápulas eritematosas que evolucionan a vesículas. Muchas veces esto también podemos encontrar en varios estadios de evolución. Se rompen y forman un exudado que a veces deja costras así amarillentas, melicéricas, y puede, por autoinoculación, por rascado, puede generar lesiones satélites, por ejemplo en zona de cuello, en las extremidades, y pueden haber adenopatías locales como tenía el niño recién. Predomina, bueno, dijimos ya la edad, entre 2 a 6 años, las ampollas, que son generalmente de paredes lisas, con contenido transparente, y luego se va volviendo turbio, ¿sí? Más después, en las zonas más expuestas, generalmente en las zonas periorificiales, boca, nariz, en las extremidades, y generalmente tienden a curarse en forma espontánea, ¿sí? Acá vemos las fotos del niño. Y como decíamos, ¿se puede hacer confirmación de gramicultivo? Sí, pero ¿en qué casos? Cuando hay falla al tratamiento, cuando hay recurrencia
y cuando hay infección, cuando se presenta en huéspedes inmunocomprometidos. Ahí está tu pregunta, la respuesta a tu pregunta, Luciano. Estos por ahí serían casos en donde sí valdría la pena estudiar las lesiones, el contenido de las lesiones. El resto, a todos se les hace tratamiento en forma empírica. Dentro del tratamiento, mantener, ¿sí? Perdón. No, gracias, Ley. Bueno. Es muy importante mantener las uñas cortas, ¿sí? Tratar de que el chico no se rasque, a veces se le pone guantes o manoplas para evitar el rascado. Se le da antisépticos tópicos como el ácido fusídico o la mupirocina por 5 a 7 días. Y en caso ya de que tengan múltiples lesiones o esté muy extendido, o por ahí sean zonas difíciles de tratar, por ejemplo los pliegues, o por ahí las zonas periorales que están muy cerca de la boca, o si hay otras condiciones como por ejemplo diabetes o fuera un paciente atópico, ¿sí? Se le da tratamiento sistémico. O por ejemplo, si hay todo un grado, la afección de toda una familia, a veces se opta por el tratamiento sistémico. Cefalosporina de primera generación, como la cefalexina, también podrían utilizarse, o sea, beta-lactámicos, ¿no? Amoxicilina, amoxiclavulánico, todo en un impétigo clásico, digamos, no resistente, ¿no es cierto? Porque a veces se empieza con este tratamiento y hay veces que deben rotar a otros porque no responden. Puede ser que sea contagioso y recomendable decirle al tutorio, por ejemplo. Y sí, convenientemente... ¿Debe ser por preguntar, Florencia, por esto o por lo del...? Por esto, creo, ¿no? Ah, sí, por esto. Sí, perfecto. Sí, debería quedarse por lo menos unas 48 horas hasta que prácticamente esté con pocas o nula y que inicie el tratamiento, obviamente. ¿Sí? Hay veces que estos chiquitos también se tocan acá y se tocan acá y van haciendo por el estreptococo, lo van pasando para un lado. Entonces el chiquito tiene acá, después le aparece acá, después le aparece acá. Entonces esto pueden llegar a tenerlo. Pero igualmente muchos de estos también son contactos los hermanitos. Hay que ver a los hermanitos también. En general no pasa absolutamente nada, pero son la posibilidad de producir algunos tipos de lesiones, como lo que ustedes vieron, la glomerulonefritis, son cosas que tienen que tenerlo en cuenta. Javor, en función del tiempo, ¿te parece? Porque ya estamos en casi menos cuarto. Vamos a dermatitis atópica, me parece. Total celulitis, lo puedes leer. Dale. Porque por ahí es algo que no se tiene en cuenta. Adelante, adelante. ¿Sí? Usted toda la jefa, absolutamente. Esto es como Fernández. No. Yo soy como Alberto. No soy el que manda. Igualmente esto va a quedar en el aula, chicos, así que no se preocupen. Pero en función del tiempo vamos a ir a otra patología. Bueno, Te está escuchando el doctor Arévalo, mirá. Doc. Te está saludando, mirá. ¿Cómo está, Doc? ¿Cómo anda? Bien. Dale una atrás con la diapo. Ahí le estoy diciendo que falta el tratamiento del baño. Para atrás. Ah, bien. Ahí te quiero hacer un comentario. Sí, adelante, Doc. Bienvenido. Todo aporte. ¿Sí, Doc? ¿No se escucha, Doc? No se escucha. Perdón, porque yo tenía apagado el coso. Dale ahora, yo también. No, por ahí le está diciendo, porque en el consultorio es habitual eso, porque le agarra uno y tiene varios en la familia. Sí. El baño con clorexidina y la mupirocina una vez por semana en la nariz, porque tenés que erradicar el germen de la casa, o si no, te viene el tratamiento antibiótico y a los 20 días empieza otro, y ahí sigue otro hermano y ahí sigue. Sobre todo cuando los familiares, cuando los adultos tienen, entonces, por eso el uso de la mupirocina, le falta ahí la clorexidina como profilaxis para evitar la infección en la familia. Eliminar los portadores que están colonizados. Sí.
Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, en otra diapo habíamos puesto el tema del ácido fucílico y la mupirocina, pero bueno, acá faltó en este que es el tratamiento sistémico, en realidad esto, ¿no? Sí. Espera que- Los caballos. Acá estaba el tema de la mupirocina, pero está bien la aclaración de los convivientes también, ¿no es cierto? Muy importante. Gracias, Doc. Dice como comentario de boliche, dice él, no es aclaración. Gracias, gracias. Bueno, y esto lo van a ver después. Vamos directo acá. Fíjense el caso de este chico, se llama Vicente, tiene 2 años de edad y es traído a la consulta al centro de atención primaria porque tiene lesiones rojas, eritematosas, pápulo-escamosas, en pliegues popliteos y antecubitales. Son muy pruriginosas y también le dificulta el sueño. ¿Sí? ¿Qué les gustaría saber? ¿Cómo lo estudiarían este paciente? ¿En qué pensarían y qué conductas indicaría la madre o a la familia? Buenas, Doc. De vuelta, tratar de determinar si tuvo algún tipo de contacto con algún animal, si le picó algún bicho o algo por el estilo, y la limpieza de la zona, ¿cómo lo estudiaría? Bueno, debería de ser algo también empírico. ¿Y qué diagnóstico diferencial propone? No sé. ¿Qué conducta? Higiene y cortar las uñas. Antes de pensar, digamos, me estás dando las conductas estoy hablando a vos, Luciano, pero porque justo nos mencionaste, pero les hablo a todos. Sí. ¿En qué pensarías? O sea, ¿por qué estás diciendo el tema de las uñas y todas las medidas? Te están preguntando, Euge, por antecedentes que tenga, si tiene la familia o algo, y cuándo comenzó el cuadro. No, ya viene de incluso meses de evolución, ¿sí? O sea, la mamá dice que por momentos se aplaca un poco, pero que ahora está con todo, digamos, o sea, aumentó la aparición de estas lesiones. Sí es un chico que tiene antecedentes de broncoespasmo, sí, rinitis, en la familia hay antecedentes de asma. Verá que el doctor Arévalo les quiere decir algo. Sí, cómo no. Adelante, Doc. Me meto porque justo estoy al lado de... Sí, Doc, buenísimo. Comentario de boliche, como dice. Comentario Hoy le decía comentario de boliche porque esto es de la consulta de consulta pediátrica, consulta habitual pediátrica, y más en esta época del año. Estas lesiones que estamos viendo en este niño son fundamentales de describirlas. Totalmente. Siempre, fíjense ustedes, chicos, ahí en la lesión, la primera foto, la que está arriba, la lesión en la cara, fíjense ustedes que tiene una característica, que respeta los pliegues, respeta los pliegues solamente en zona expuesta. Y fíjense, no es cualquier lesión eritematosa, es una lesión eritematosa sobrelevada, es dolorosa. La mamá tiene, si ustedes les interrogan, generalmente la mamá dice que ese color por ahí está más intenso y por ahí está menos intenso. Y en general, hay una pregunta aquí con chicos, ¿qué haríamos de tratamiento habitual? El error más común de esto es lavarle con jabón en forma abundante, jabón de tocador, lo que hace es que aumente la lesión. En la segunda foto abajo, fíjense usted, también respetan los pliegues para diferenciar enfermedades infecciosas, sobre todo micóticas. Fíjense, en ese caso hay lesiones por rascado, por eso van a ver ustedes que tiene escoriaciones en el pie, sobre todo el lado derecho. Tiene escoriaciones en la lesión, también está sobrelevada y toma el pliegue. Habría que ver el pliegue del codo y el pliegue del cuello cómo están, que seguramente están tomados. También tenía tomados.
sí, un exantema. El exantema en medicina es, no sé qué es lo que tiene, pero tiene algo en la piel, eso quiere decir exantema. Algo tiene exantema, pasa que parece que suena serio. Y lo que se ve en el pie, en el dorso del pie, fíjense, qué llamativo que es, descartando todo lo que sea proceso infeccioso, sobre todo micótico relacionado a la humedad. Fíjense, toma el dorso del pie, no toma la planta y no toma el intertrigo, no toma los pliegues. Está sobreelevada y una lesión que aparece y desaparece. Es una característica que nos orienta más a no un proceso infeccioso. Entonces interrogaríamos sobre lo que vos dijiste, ese antecedente de broncoespasmo, rinitis, estornudo a la mañana, nenito que se llena de catarro con los cambios de temperatura. Todos esos antecedentes ayudan al diagnóstico de la lesión que estamos mirando, sin hacer diagnóstico, para orientar la consulta. Totalmente. Creo que eso que usted mencionó, Doc, es fundamental, el hecho que ya vamos hacia un lado no infeccioso, ¿no es cierto? Que eso por ahí es característico. Si bien puede tener una sobreinfección agregada, pero esto nos está orientando a, y además el tiempo de evolución que tiene el cuadro a un cuadro no infeccioso. Claro, ese dato es importante, porque yo siempre veo a estos pacientes en el consultorio, generalmente es complicaciones, este nenito ya habrá, seguramente con estas lesiones ya tiene varias consultas encima, o sea, no es un nenito que empezó ayer ni anteayer, esto lleva ya más de 2 semanas por lo menos, de lesiones. Generalmente, es igual que esto, odioso lo que voy a decir, pero en parasitosis, nosotros aprendimos que está lo que se cura con el mebendazol y lo que no se cura con mebendazol. Sí, le trata siempre con mebendazol. Si no se cura, bueno, tendrá otro parásito. Bueno, en patologías dermatológicas está lo que se cura con el triple esquema que yo le llamo, que es algún antimicótico, la nicotina, algún corticoide, que es la betametasona, y algún antibiótico más, que es la gentamicina. O sea, que el macril es el nombre más conocido, pues puede ser cuadriden, puede ser cualquier cosa. Lo primero que hacen es le ponen un antimicótico con un antibiótico y un corticoide, empiezan así. Y en este caso no funciona. Entonces, por eso le digo, es importante hacer el diagnóstico de este paciente que no orienta a una infección infecciosa. Entonces ya no empezamos con esa crema, porque en general todo el mundo hace eso. Y en este paciente, hubo un alumno que recién preguntó, ¿qué hacemos como tratamiento local empírico? La lesión que más, lo que uno hace que más lesión produce es ponerle té de manzanilla o malva, que es lo primero que uno hace, bueno, que un astringente, un antipruriginoso y un antiinflamatorio, la manzanilla y la malva. Cuando uno le pone té de manzanilla y malva local a esto, lo que hace es empeora el rascado, empeora la lesión y empieza a sangrar. O sea, hay que ser muy cauto con este paciente porque es un paciente muy común. Esta es la época del año que en el frío aparece de entrada, este nenito no tolera el frío, aparece esta lesión típica del eczematoso, aparece en el frío intenso y en el calor intenso. Pero en el frío intenso esa lesión de la cara es común, lo vamos a ver mucho en el consultorio todos estos días porque es habitual. Y generalmente veo como complicación o el uso indiscriminado de crema o el uso de la manzanilla o la malva. Exacto. Bien, muchas gracias, Doc, por su aporte. Seguile, Eugenio, nomás. Bien. Bueno, como bien dijeron recién, es una dermatitis atópica. Es crónica, tiene episodios de brotes y remisiones, puede tener durará meses e incluso años. Acá es importante decirle a los padres que el objetivo no es la curación, sino más bien el control de los signos y síntomas hasta que la enfermedad algún día remita. Generalmente remite. Afecta más del 10% de la población pediátrica, y lo importante y a tener en cuenta es que compromete mucho la calidad de vida de los pacientes y la familia. Intervienen muchos factores genéticos, inmunológicos, infecciosos, neuroendocrinos y todo el contacto con el medio ambiente. Bueno, acá están los factores relevantes en la patogénesis. Y comienza con frecuencia, bueno, en la infancia, muchas veces en la lactancia, y las características principales, por eso quiero ir a esto para que lo tengan en cuenta, es la marcada sequedad de piel, la cerosis y mucho prurito. Generalmente uno piensa ante esto, aparte de estas dos características, la dermatitis que viene en evolución crónica, ¿sí? Vieron que este caso ya les había dicho que venía
de 2 meses atrás. El diagnóstico es clínico y no existen exámenes complementarios específicos que permitan hacer diagnóstico o que certifiquen el diagnóstico. Hay criterios, los criterios de Hannifin y Rafka, que tenemos criterios mayores y criterios menores. Deben cumplir al menos con 3 o más de los criterios mayores, fíjense dentro de los cuales está el prurito, la morfología y distribución típicas, la dermatitis crónica y la historia familiar o personal de atopía. Estos son los mayores. Y deben tener 3 o más de los criterios menores. Esto igual va a quedar en el campus para que lo puedan ver. En función del tiempo vamos a tener que avanzar un poquito. El tratamiento de la dermatitis es un gran desafío, ya que es una enfermedad crónica. Tenemos el manejo del brote, cuyo fármaco de primera línea son los corticoides tópicos. Principalmente se eligen los de mediana potencia, ¿sí? Después tenemos los antihistamínicos para el prurito, igualmente se prefieren los de primera línea, los de primera generación, perdón, ya que son sedativos. Muchas veces hay estudios donde dicen que no está vista el efecto directo sobre el prurito, muchas veces por el efecto sedativo calma el prurito. Eventualmente antibióticos según necesidad ante las complicaciones. En infecciones recurrentes, incluso en estudios se ha visto la lavandina diluida cuando se lo baña el niño, pero bueno, eso todavía está todo muy en estudio, igualmente que la fototerapia, los inmunomoduladores y terapias sistémicas todavía están en estudio, por eso lo mencioné nomás, pero no vamos a hacer hincapié en ello. Sí me interesa mucho el tema del tratamiento proactivo, los cuidados y la hidratación de la piel, la higiene y el empleo de emolientes. La higiene, sobre todo el tema del baño, tiene que ser rápido, no más de 5 minutos, ¿sí? Debe ser con jabón neutro en lo posible. A veces, bueno, habrán conocido, algunos conocerán los jabones de tipo Aveno, por ejemplo. No tiene que ser con una temperatura muy caliente, generalmente entre 25 y 30 grados, no más de eso la temperatura. Al secarlo al chico tiene que ser apenas apoyando la toalla, no frotando, no haciendo bruscamente como se seca la mayoría de la gente, o nosotros, ¿sí? En cuanto a emolientes, justamente tiene que ver con, son hidratantes que hacen que mantengan la humedad de la piel, ¿sí? Existen varios, digamos, en el mercado. Y en cuanto a la vestimenta, estoy tratando de hacerlo más rápido, tenía mucho para decirle esto, pero vamos, en función del tiempo son casi las 10. La vestimenta, tratar de evitar la lana, la vestimenta tiene que ser de algodón, evitar el nylon, ¿sí? El contacto con determinados, por ejemplo, las etiquetas de la ropa, sacarles, ¿sí? Porque son muy sensibles a eso, o contacto, por ejemplo, con botones de níquel, o algunas marcas o lo que fuere, que pueden alterar justamente en estos niños, producir alguna reacción eczemática. Y las medidas preventivas, tenemos que tratar de evitar al mínimo la enfermedad relacionada con el rasguño, en particular durante el sueño. Hay que tratar de mantenerlas, como decían bien uno de ustedes, mantener las uñas cortas. A veces se le pone manoplas o guantes para evitar el rascado, justamente por los riesgos de complicaciones. También muchas veces están asociadas a alergias alimentarias, pero no se debe hacer en forma rutinaria las dietas de evitación, y si se las llega a hacer porque se detecta que existen alergias alimentarias, debe estar muy supervisado el control nutricional para evitar desnutrición o retraso, digamos, en el crecimiento. Muchas veces está relacionado con alimentos como leche, huevo, el trigo, la soja, son los que se vieron más asociados. Y bueno, es muy importante el tema de la calidad de vida, ¿sí? Porque el eczema, el prurito afectan la calidad de vida del paciente y toda la dinámica familiar. Por eso tenemos que hablar muy, muy bien con la familia, porque es un tratamiento crónico que no va a curar en el momento, sino que esto va a remitir en forma a medida que el niño crezca. Y bueno, es toda una conducta a la cual va a tener que seguir la familia, que bueno, en principio va a ser duro, digamos. Entonces, muy importante hablar con ellos al momento del diagnóstico.
Bueno, muchas gracias por su atención y en función del tiempo creo que estamos. Excelente, Eugen. Bueno, creo Muy que hicimos bien, corazón. un flash muy rápido, pero bueno, creo que algo No hay problema. pudo ver, y igualmente cualquier duda que tengan estamos a su disposición, y queda esto en el campus virtual. Bueno, chicos, vamos terminando la clase porque ustedes se tienen que ir a otras cosas. Le vamos acá poniendo a poquitito algunas cosas mientras van escuchando ahí a los palmeras. El viernes, si quieren, ya hay en el campus ya hay algunas cuestiones que tienen que ver con neonatología. Vamos a empezar con la doctora Méndez Gallino en neonatología, vamos a dar el viernes, miércoles y el viernes la semana que viene. Así que si empiecen a mirar las cuestiones que están de neonatología, también lo de RCP neonatal, porque ahí vamos a estar haciendo algunas cositas. Y ayer una de las cosas que pasaron en la reunión de los titulares que tuvimos con el doctor Di Bernardo fue una cuestión que tenía que ver con que algunos de ustedes se sienten muy angustiados, los estudiantes. Si hay alguno de ustedes que está con ese tipo de problemas, hay 5 psicólogas en la facultad que están haciendo contención. Así que si alguno tiene algún tipo de pregunta, algún tipo de cuestiones que tengan que ver con esto, lo del cursado y toda esta nueva modalidad, primero no se angustien, la facultad va a estar al lado de ustedes, tratando de que ustedes, no es que lo vamos a largar así nomás a la calle. Si alguno tiene algún tipo de problemas con el tema de la llegada de internet y todo eso, también nosotros vamos a estar, eso también hasta Medicina 3 también se ha propuesto todas esas cosas. Los vamos a exigir, como le dije el primer día, pero lo vamos a acompañar también en todas estas cuestiones. No se angustien, que las cuestiones prácticas en algún momento, en los próximos, porque ustedes el año que viene ya entran en la práctica final y después tienen que rendir para recibir el título, así que por lo menos en el próximo año y medio estas cuestiones la van a resolver, así que no se angustien por eso. Así que bueno, que tengan un buen día. La doctora Orna le está contestando cosas en el chat, así que nos vemos el viernes que viene, pasado mañana, así que con toda la parte de neonatología. Que tengan muy buen día.